electores, ¿no? Entonces ahorita, ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí, si es que lo aceleramos. Ahorita estamos acordando, parte de la agenda, estrategia para ayudarme a mí. Esta semana, Lady puede hablar a la presidenta y sácame este proyecto. El acuerdo es que la bancada de APP, ¿no?, va a liderar la creación del distrito de Antiyoto. Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá viene el alcalde, acá es APP. No. Esta semana tarea para ustedes, yo sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización. La siguiente semana entra agenda, lo aprueban con eso y tú ya ahí vas tú allá, ¿no? Se va Lady, cuando hacemos una gran... ¿No quiere Castillo apoyar Bueno, ese es el famoso audio del señor Acuña en que propone, da instrucciones a sus parlamentarios y da indicaciones a la señora Lady Camones, presidenta, bueno, en este momento ya ex presidenta del Congreso, sobre un proyecto de la creación de un distrito, bueno, un asunto que lo iba a favorecer a él electoralmente. Y este ha sido el audio que ha ocasionado todo el escándalo que a la larga arrastró a la señora Camones a ser censurada y perder la condición de presidente del Congreso. Vamos a tratar de entender un poco más este asunto. Lo primero es que aquí se puede percibir que detrás de todo este asunto, quien ha sido más beneficiado es el gobierno. Quien ha tenido mayor beneficio político y mayores expectativas en adelante es el gobierno. ¿Por qué motivo? Porque el Congreso de la República había logrado tener una mesa directiva independiente y de oposición, con sus más y sus menos, con sus errores, con sus dificultades, pero se logró. Se acordarán ustedes que hubo un montón de problemas para elegir esa mesa directiva, que hubo una segunda lista, pero en fin, al final se logró, y más aún se logró repotenciar cuando se pudo poner en la tercera vicepresidencia al congresista Alejandro Muñante. Sin embargo, eso ha durado muy poco, porque este asunto, que yo estoy convencido que ha sido una movida hecha por algún organismo de inteligencia que apoya al gobierno, este asunto del audio de Acuña ha debilitado tremendamente al gobierno, al Congreso. Y el Congreso de la República, vuelvo a decirlo con todos sus defectos, es un espacio democrático que nos queda ahora que tenemos un gobierno corrupto y un gobierno delincuencial y un gobierno que tiende al totalitarismo. Entonces, un gobierno tomado por una banda de delincuentes encabezada por el delincuente mayor, que es el señor Castillo, y que quiere hace tiempo destruir al Congreso porque no le conviene que haya Congreso, y que tiene todo un populacho y una cantidad de portátiles pagadas para promover la idea de cerrar el Congreso, no le podía pasar nada mejor que obtener este audio, difundirlo y luego propiciar la caída de la mesa directiva. Se ha producido este vacío en el Congreso y vamos a ver qué pasa. Pero también hay que analizar algo, ¿no? Y es la falta de cálculo político, la falta de visión de un importante sector de la oposición. Ahí tenemos la votación que hubo, la vamos a poner en la pantalla grande, y vemos que congresistas de Avanza País, por ejemplo, como la congresista Chirinos, ¿no?, congresistas de Renovación Popular como el almirante Montoya, han votado por una propuesta del gobierno, por una propuesta de la izquierda, con un afán aparentemente muy moralista, ¿no?, muy moralizante, para demostrar. No han demostrado nada, lo que han demostrado es una falta de cálculo político tremenda, y han puesto en una situación de vulnerabilidad al Congreso de la República, porque ahora vamos a ver cómo arman una lista de oposición. Es posible pensar, por ejemplo,
que APP, el partido de Acuña, que ha quedado desbaratado y desprestigiado por completo después de esto, que por supuesto no hay que pasarlo por agua tibia, es parte del oportunismo de Acuña, que es un personaje deplorable, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que ha formado este partido, que es un partido deplorable también, pero que finalmente son votos importantes en este momento. Hay que saber ver las consecuencias de los actos. Y ahora vamos a ver, APP va a votar por una lista y se va a juntar en una lista con gente que ha votado a su vez para censurar a la presidenta del Congreso que ellos tenían. Difícil y complicado, ¿no? ¿Se va a poder formar una lista única de los sectores democráticos? Está difícil. ¿Se va a poder alcanzar la votación necesaria para ganar la presidencia del Congreso? Recordemos lo que pasó cuando se buscaba reemplazar a Helera y tomar la tercera vicepresidencia. Y entonces apareció una candidatura de Bazán, apareció otra candidatura, apareció una tercera candidatura, y todos querían que no gane el candidato del comunismo, que no gane la izquierda oficialista. Entonces había que apoyar a Muñante. ¿Y qué pasó con Muñante? Ganó en segunda vuelta y con las justas, ¿no? Vamos a arriesgar la presidencia del Congreso ahora por esto, que finalmente no era un delito, era parte del oportunismo, de la viveza criolla, de la inmoralidad, de la falta de ética de un personaje deplorable, vuelvo a decirlo, como el señor Acuña, que quiere sacar provecho de su situación de ser el dueño de un partido que es una especie de empresa más de las que él maneja, y que quería aprovecharse políticamente de esta situación, pero no pudo calcular un poco el Congreso, el sector de oposición, que no podían poner en una situación de vulnerabilidad la mesa directiva y posiblemente perderla por este puritanismo absurdo, cuando en la práctica Lady Camones no podía hacer lo que le estaba pidiendo que haga Acuña, porque ni siquiera le daba el tiempo. Era parte de la incapacidad política de Acuña y de su poca visión y de su, bueno, de esa viveza criolla, pues no, él cree que está manejando una chingana, ¿no? Y él va y le dice a la presidenta del Congreso, ya tú lo llevas a la comisión y que lo aprueben, y de ahí, pero eso no es así. Para empezar tienen que votar en la comisión, tiene que aprobarse, de ahí tiene que llegar al pleno, no es tan fácil. El hecho de que sea presidenta del Congreso no le da esa facultad. Entonces no se ha concretado este asunto y pudo haber otro tipo de sanción en ética, se pudo manejar de otra forma y no arriesgarlo todo. No arriesgar el manejo del Congreso, no arriesgar la pérdida de la mesa directiva. Eso es el asunto, eso es lo grave de esta situación, eso es lo que se está arriesgando, y vamos a ver qué pasa, porque ahora ya se convocó para la elección el día lunes a las 10 de la mañana y se cierra la inscripción de listas el domingo. Seguramente tendremos un cierre de suspenso y, como siempre, además estos congresistas que les gusta jugar al suspenso van a esperar el domingo en la mañana para inscribir a última hora su lista. Lamentable. ¿Y qué es lo que están logrando? Desprestigiar más al Congreso. ¿Y quién se beneficia con esto? Los delincuentes del Palacio de Gobierno, los delincuentes de los ministros, que están sacando provecho político de esto. El país está tomado por delincuentes, y esos delincuentes están en Palacio de Gobierno y están en los ministerios y en la PCM, y ellos son los que quieren desprestigiar al Congreso para tener más poder, para ver si lo cierran de una buena vez, y cerrando el Congreso ya son intocables, van a tener varios meses para manejar todo por decretos supremos, para no tener oposición, para tomar el poder absoluto. A eso queremos llegar, a eso nos puede llevar esta falta de manejo, esta falta de visión política que ha demostrado la oposición en el Congreso. Eso es lo que hay que evitar. Y claro, ha habido una estrategia bien planificada por el Ejecutivo. Cuando ha salido el impresentable primer ministro el domingo en la noche a decir todos los adefesios que ha dicho en esa conferencia de prensa, rodeado de ese gabinete basura que lo rodea, ¿qué cosa es lo que estaba planteando? Estaba poniendo el palito para que venga el Congreso y lo pise. ¿Y qué hizo el Congreso? Lo pisó. ¿Y cuál es la consecuencia? Se ha perdido la presidencia del Congreso y todo está en peligro. No hay asesores,
no hay gente con visión política, no hay congresistas con experiencia y estamos pagando las consecuencias.